Apócrifos del Antiguo Testamento. Además de los libros del Antiguo Testamento reconocidos y aceptados por los hebreos y protestantes, los romanistas admiten también como sagrados y canónicos algunos otros que en realidad no lo son, es decir, Tobías, Judith, Sabiduría, Eclesiástico, Baruch, 1 y 2 de los Macabeos y un apéndice al libro de Esther y otro al libro de Daniel. La institución católica los llama deuterocanónicos, es decir, agregados después al canon. He aquí las razones por las que no deben ser admitidos en el canon de los libros sagrados. 1. Esos libros fueron, recién proclamados canónicos por el Concilio de Trento, el 8 de abril de 1546, por 53 prelados juntos, en donde encontraban en esos libros algún pasaje que favorecía ciertos dogmas de su iglesia, en favor de las cuales no podían hallar ningún apoyo en las sagradas escrituras canónicas. Aunque le parezca irrisorio, esto es según el Concilio de Trento el estado y condición de los padres y los santos de la Iglesia primitiva al ser declarados anatema, junto con los evangélicos de hoy, porque no reciben los apócrifos como canónicos. 2. Los apócrifos nunca fueron escritos en hebreo como los demás libros del Antiguo Testamento, sino únicamente en griego, y esto mucho tiempo después de la clausura del canon, 4 siglos antes de la venida de Cristo. 3. Los apócrifos nunca fueron recibidos en el canon por los judíos, ni lo son hoy tampoco. Por lo tanto, en lo que se refiere al Antiguo Testamento, solamente los judíos tienen autoridad para decirnos cuáles son y cuáles no son los libros canónicos. 4. Los apócrifos nunca se citan en el Nuevo Testamento, a pesar de que los libros del Antiguo Testamento se citan con frecuencia. 5. Flavio Josefo, historiador hebreo, contemporáneo de Jesús, nos ha dejado una lista exacta y completa de todos los libros aceptados como canónicos por sus compatriotas los judíos. Y de estos él separa explícitamente los apócrifos. En el tercer libro de la historia eclesiástica, capítulo 10 encontramos: nada puede existir con más certidumbre en cuanto a los escritos autorizados entre nosotros. Ellos no pueden estar sujetos a contradicción alguna, debido al hecho de que solo fueron aprobados aquellos que han sido escritos por los profetas desde siglos, según la pura verdad, por la inspiración del Espíritu de Dios. Y aquí cita los libros del Antiguo Testamento desde el Génesis hasta Malaquías, sin tomar en cuenta los libros apócrifos. Y añade: ha sido también escrito lo que sucedió desde Artajerjes hasta nuestros días, pero en vista de que no existió como no existía antes la cadena de los profetas, no se dio a aquellos libros la misma autoridad como a los primeros, los cuales he mencionado, y por los cuales nadie tendría la osadía de quitar, añadir, ni cambiar una sola palabra. 6. Los padres de la Iglesia no recibieron los apócrifos como canónicos. El Concilio de la Odisea 372 nos da el catálogo de los libros sagrados, excluyendo los apócrifos. Orígenes, San Hilario, San Gregorio Nacianceno y Eusebio nos dan el mismo catálogo. Rufino, después de citar los libros canónicos, añade: es de saberse que existen aún otros libros que nuestros mayores jamás llamaron canónicos, pero solamente eclesiásticos, y aquí cita los apócrifos. Finalmente, San Jerónimo, autor de la Vulgata, escribe: los libros de Judith, de Tobías, de la Sabiduría, del Eclesiástico, de los Macabeos, no son canónicos. 7. Pero si abrimos los apócrifos, nos percatamos enseguida de que son indignos, por su contenido, de ser admitidos en el número de los libros sagrados. Antes de enumerar las contradicciones, establezcamos los siguientes puntos muy importantes para su comprensión. Entre el último profeta de la Biblia, que fue Malaquías, hasta la venida de Jesús, pasaron 400 años, donde no hubo profetas. Judith fue escrito en el siglo II a.C. Tobías fue escrito entre los siglos IV y I a.C. Eclesiástico fue escrito en el año 190 a.C. Baruch fue escrito en el siglo III a.C. Sabiduría fue escrito entre los años 80 y 50 a.C. Macabeos fue escrito entre los años 150 y 63 a.C.
La palabra de Dios no justifica el orar por los muertos para su intercesión. 2 de Macabeos capítulo 12, versículo 45. Si él no hubiera creído en la resurrección de los soldados muertos, hubiera sido innecesario e inútil orar por ellos. Pero, como tenía en cuenta que a los que morían piadosamente los aguardaba una gran recompensa, su intención era santa y piadosa. Por esto hizo ofrecer ese sacrificio por los muertos, para que Dios les perdonara su pecado. En la palabra de Dios encontramos en Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Toda escritura es inspirada por Dios, en ella no hay mediocridad ni error, ni esfuerzo humano para manifestarse. 2 Macabeos capítulo 15, versículos 37 al 39. Así pasaron los acontecimientos relacionados con Nicanor. Como desde aquella época la ciudad quedó en poder de los hebreos, yo también terminaré aquí mismo mi relato. Si ha quedado bello y logrado en su composición, eso es lo que yo pretendía. Si imperfecto y mediocre, he hecho cuanto me era posible. Como el beber vino solo o sola agua es dañoso, y en cambio, el vino mezclado con agua es agradable y de un gusto delicioso, igualmente la disposición grata del relato encanta los oídos de los que dan en leer la obra. Y aquí pongamos fin. El autor de este escrito declara que no fue inspirado por Dios. El perdón de los pecados no es hallado por las limosnas. Tobías capítulo 4, versículo 10. Porque la limosna libra de la muerte e impide caer en las tinieblas. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Jesús fue en vano según el versículo de Tobías. El mismo libro de Tobías se halla mentiroso, Tobías capítulo 5, versículo 13. Respondió el ángel: Yo soy Azarías, hijo del gran Ananías, uno de tus hermanos. Este supuesto ángel se desmiente en otro versículo. Tobías capítulo 12, versículo 15. Yo soy Rafael, uno de los 7 ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del Señor. ¿Cómo es posible si es uno de los 7 ángeles que tiene entrada a la gloria de Dios, practique la mentira? El perdón de los pecados no es hallado por las limosnas. Tobías capítulo 12, versículo 9. Dar limosna salva de la muerte y purifica de todo pecado. Los que dan limosna gozarán de larga vida. La palabra de Dios nos dice en Hebreos capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. El sacrificio de Jesús fue en vano según el versículo de Tobías. Aquí vemos otra creencia religiosa católica y es que los muertos, pues Jeremías estaba en el cielo, pueden interceder por los vivos, justificando así la oración a los santos. 2 de Macabeos capítulo 15 versículos del 12 al 16. La visión era esta: se trataba de un personaje de la más alta autoridad. Onías tomó la palabra, y dijo: Este es Jeremías, el profeta de Dios, el amigo de sus hermanos, que ora mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías extendió la mano derecha, le dio a Judás una espada de oro y le dijo: Toma esta espada santa, que Dios te da. Con ella destrozarás a los enemigos. También en estos libros aparecen contradicciones a la palabra de Dios. Apoya aquí la práctica de los curanderos. Tobías capítulo 6, versículos del 4 al 9. El ángel le dijo: ábrelo y sácale la hiel, el corazón y el hígado, y guárdalos. Son un remedio muy útil. Entonces el muchacho preguntó al ángel amigo Azarías: ¿para qué sirven de remedio la hiel, el corazón y el hígado del pescado? Él contestó: cuando una persona es atacada por un demonio o espíritu malo, si se queman delante de esa persona el corazón y el hígado del pescado, cesa el ataque y no se repite jamás. Y cuando una persona tiene nubes en los ojos, si se untan con la hiel y se sopla en ellos, queda sana. Esta es una práctica abominable para Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículos del 10 al 12, encontramos:
no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Además encontramos en la palabra de Dios en Mateo capítulo 17, versículos del 15 al 21, que se contradice con el versículo de Tobías. Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego, y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús, dijo: oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará. Y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Otra práctica pagana y de brujería. Tobías capítulo 8, versículos del 1 al 3. Cuando terminaron de cenar, decidieron ir a acostarse. Llevaron al muchacho a la habitación. Tobías se acordó entonces de lo que le había dicho Rafael. Sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado, y los puso sobre las brasas en las que se quemaba incienso. El olor del pescado no dejó acercar al demonio, y éste salió huyendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael fue y lo encadenó allá, y volvió inmediatamente. Da validez al suicidio, no condenándolo. 2 de Macabeos capítulo 14, versículos del 41 al 42. Las tropas estaban ya a punto de tomar la torre donde se encontraba Rasís, y trataban de forzar la puerta de fuera, habiendo recibido órdenes de prender fuego y quemar las puertas, cuando Rasís, acosado por todas partes, volvió su espada contra sí mismo, prefiriendo morir noblemente antes que caer en manos de aquellos criminales y sufrir injurias indignamente. Se contradice de un versículo a otro. Judith capítulo 9, versículos 2 y 3. Señor, Dios de mi padre Simeón, a quien diste una espada para vengarse de extranjeros que habían soltado el ceñidor de una virgen para mancha, que desnudaron sus caderas para vergüenza y profanaron su seno para deshonor. Pues tú dijiste: eso no se hace, y ellos lo hicieron. Por eso entregaste sus jefes a la muerte y su lecho, rojo de vergüenza por su engaño, lo dejaste engañado hasta la sangre. Castigaste a los esclavos con los príncipes, a los príncipes con los siervos. La contradicción que encontramos entre el versículo 2 y 3, es que en el versículo 2 dice que Dios le dio la espada para vengarse y en el versículo 3, Dios le reprende al decirle que eso no se hace. La palabra de Dios en Génesis capítulo 49, versículos del 5 al 7. Simeón y Leví son hermanos. Armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, y los esparciré en Israel. Vemos claramente que Dios no es copartícipe con Simeón y en todo momento rechaza su actitud. Dios es la verdad, nunca justifica la mentira y menos la inspira, por lo que este texto enseña algo contrario a la palabra de Dios. Judith capítulo 9, versículo 13. Dame palabras para poder engañarlos y causarles el desastre y la muerte, pues tienen planes perversos contra tu alianza, contra el templo consagrado a ti, contra el monte Sión y contra la ciudad que es hogar y propiedad de tus hijos. En la palabra de Dios encontramos en Santiago capítulo 1, versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie.
Por Satanás no se introdujo el pecado, el culpable es el hombre. Sabiduría capítulo 2, versículo 24. Mas por envidia del diablo entró la muerte en el mundo, y la experimentan los que le pertenecen. La palabra de Dios nos dice en el libro de Romanos capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Según el Génesis, Dios crea el mundo de la nada, solo con su palabra. Sabiduría capítulo 11, versículo 17. Tu mano omnipotente, que de la materia sin forma creó el mundo. En la palabra de Dios encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Este versículo de Tobías asegura que ya había algo creado sin la intervención de Jesucristo. Este mismo libro se contradice en Sabiduría, capítulo 9, versículo 1. Dios de los padres, Señor de la misericordia, que hiciste el universo con tu palabra. La reencarnación no es decretada por Dios. Sabiduría capítulo 8, versículos 19 al 20. Era yo un muchacho de buen natural, me cupo en suerte un alma buena, o más bien, siendo bueno, vine a un cuerpo incontaminado. La palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, contradice claramente el mandato divino de amar a nuestros enemigos y no tiene en cuenta la misericordia divina. A nosotros no nos es permitido juzgar si una persona es buena o no, todo el juicio le pertenece a Dios. Eclesiástico capítulo 12, versículos del 6 al 7. También Dios aborrece a los malvados y les dará su castigo. Debes dar al bueno, pero no al malvado. Da alivio al afligido, pero no des nada al orgulloso. Dios no se agrada por la muerte del hombre por causa del pecado, por eso envió a su Hijo Jesucristo. Eclesiástico capítulo 41, versículos del 3 al 4. No temas la sentencia de la muerte, recuerda tus comienzos y tu fin. Esta sentencia viene del Señor sobre toda carne, porque desaprobar el agrado del Altísimo, ya se viva 10, 100, 1000 años, no se reprocha en el Seol la vida. En la palabra de Dios encontramos en Juan capítulo 3, versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bienaventurados son los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Eclesiástico capítulo 40, versículo 28. Hijo, no lleves una vida de mendicidad, que más vale morir que mendigar. La palabra de Dios en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 20, encontramos y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Contradicción en el apéndice añadido en el libro de Daniel. Daniel capítulo 3, versículo 38. Ya no hay, en esta hora, príncipe, profeta ni caudillo, holocausto, sacrificio, oblación ni incienso ni lugar donde ofrecerte las primicias. Como no podían haber profetas si Daniel es considerado uno de los profetas mayores de Dios. Esto muy probablemente fue escrito entre Malaquías y la venida de Jesucristo, cuando no habían profetas, y esto es siglos después de Daniel. También encontramos numerosos errores históricos. Ponemos estos a modo de ejemplo. Está demostrado y documentado que Nabucodonosor nunca fue rey de Asiria sino de Babilonia, aunque conquistó este reino nunca trasladó su capital a Nínive. Judith capítulo 1, versículo 1. Cuando Nabucodonosor estaba en el año 12 de su reinado sobre los asirios en Nínive, su capital. La palabra de Dios nos dice en Daniel capítulo 4, versículo 30. El rey Nabucodonosor declara: Habló el rey y dijo: ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder, y para gloria de mi majestad?
Nabopolassar, padre de Nabucodonosor, aliado con Ciaxares, rey de los Medos, destruyó Nínive, ciudad de los asirios, en el año 612 a.C. Nabucodonosor, entre los años 605 y 562 a.C., no pudo ser rey de Asiria, ya que había quedado en escombros. Contradicción con las Sagradas Escrituras. Baruch capítulo 1, versículos del 1 al 2. Este es el libro que Baruch, hijo de Nerías y descendiente de Maaseías, Sedequías, Asadías e Hilquías, escribió en Babilonia el día 7 del mes del año quinto después que los caldeos se apoderaron de Jerusalén y la incendiaron. Crea contradicción con el libro de Jeremías, que afirma claramente que Baruch no estaba en Babilonia, sino en Egipto. En Jeremías capítulo 43, versículos del 4 al 7 encontramos: por el contrario, Joanán y todos los jefes militares reunieron a la poca gente de Judá que aún quedaba, incluyendo a Jeremías y a Baruch. Sin hacer caso de la orden del Señor, todos ellos se fueron a Egipto y llegaron hasta la ciudad de Tafnes. Y he aquí los libros que la Iglesia romana quiso introducir en las Sagradas Escrituras, preocupada exclusivamente en poder hallar en medio de la confusión de supersticiones absurdas contenidas en esos libros, algún indicio favorable o alguna de sus innovaciones productivas. Por ello, con este proceder atrajo sobre sí la maldición fulminada por el Espíritu Santo. Apocalipsis capítulo 22, versículo 18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro.